¿Estamos solos? Hasta hoy los habitantes del planeta Tierra han mirado a las estrellas en busca de evidencia de otra forma de vida. Pero la verdad no está allá afuera, está aquí. Desde la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico ha estado observándonos y observando el cielo. Guardados en las bóvedas del Ministerio de Defensa hay miles de informes de avistamientos de ovnis. Algunos permanecen inexplicables, pero ahora, después de décadas de discreción, estos archivos son liberados. Y por primera vez, se revela la verdad sobre los ovnis en Gran Bretaña. Una posible colisión en el aire. No puedo especular qué era. Realmente, no puedo. Un encuentro cercano de un bombardero de la Segunda Guerra Mundial. No hablo mucho de este evento, solo a los amigos cercanos. Un objeto no identificado captado en el radar. Y nueva evidencia de uno de los casos de ovnis más célebres. El Roswell de Gales. Si se pudiera demostrar que los ovnis son de origen extraterrestre, todo el sistema de creencias de la gente cambiaría fundamentalmente. Extrañas historias sin explicación hacen que muchos se pregunten si realmente hay vida allá afuera. Confidencial. Ultra secreto. Encuentros cercanos. ¿Cuáles son las 3 letras de búsqueda más populares en Internet? Tal vez las 2 primeras no nos sorprendan. Los ovnis tienen un increíble arraigo en la imaginación popular. Pero algunos mitos involucran investigaciones gubernamentales, vigilancia y encubrimientos. Los archivos de ovnis. Una persona que conoce la seriedad con que han sido tomados los avistamientos de ovnis por las autoridades británicas es el exagente del Ministerio de Defensa, Nick Pope. Desde 1952 en adelante se decidió que era necesario establecer una pequeña unidad que buscara e investigara permanentemente el fenómeno ovni. Y desde los años 50 hasta el 2009, el Ministerio de Defensa tuvo un proyecto que se encargaba del fenómeno ovni. Pope manejó este departamento en los años 90 y ayudó a catalogar los miles de archivos que el Ministerio de Defensa había recolectado durante décadas. Ahora que están siendo liberados de las bóvedas, testigos clave del fenómeno ovni nos dan su versión de las historias. Y expertos en ovnis, escépticos y creyentes, se preguntan qué es lo que el Ministerio de Defensa mantiene en secreto. El Dr. David Clark es un periodista que ayudó a convencer al Ministerio de Defensa para que liberara los archivos. Si nos fijamos en los archivos, hay miles de cosas extrañas que la gente observa en el cielo de las Islas Británicas. No hay absolutamente ninguna duda de que las personas ven en el cielo objetos que no pueden identificar. Primer caso, riesgo de colisión en el aire. 6 de enero de 1995. 2 experimentados pilotos de un Boeing 737 con 60 pasajeros vuelan desde Milán hacia Manchester y reportan que casi tienen una colisión. Es un increíble avistamiento de un objeto volador no identificado que asombra a las autoridades. En los archivos del Ministerio de Defensa hay un buen número de incidentes que involucran cercanía de colisiones entre una aeronave civil y objetos voladores no identificados. El más impresionante de todos fue el reporte hecho por la tripulación de un 737 de British Airways. Speedbird 5061 sobrevolando los Penines. Iban a entrar en un banco de nubes, el cielo estaba despejado, había buena visibilidad y el primer oficial afirma haber visto un objeto que se acercaba alumbrando como un árbol de Navidad. ¿Qué fue eso? Volaba a tan baja altura y tan cerca que él creyó que se iban a estrellar. La nave pasó zumbando y él le preguntó al capitán, ¿viste eso? Y el capitán dijo, sí, lo vi. De inmediato, los pilotos informan por radio a la torre de control en Manchester. Hay preocupación entre las tripulaciones de vuelo, el daño que puede hacer a su reputación, el hecho de testificar que se presencian platillos voladores. Así que lo interesante de esto es que ambos tripulantes decidieron presentar un reporte oficial del hecho.
que sin duda daría lugar a una investigación completa y detallada por parte de las autoridades de aviación civil. Y eso fue lo que sucedió. Por primera vez en los archivos del Ministerio de Defensa, se encuentra que este extraordinario incidente desató una investigación a gran escala, llevada a cabo por el investigador Anthony Booth. En un comienzo fue inusual porque era lo único que recordaba de mis 7 años de trabajo en ese departamento y había trabajado en algo similar. Hablamos con ambos pilotos, oímos las grabaciones del radar y también las de la voz de la cabina de mando, así como los registros de control de tráfico aéreo de Manchester. También observamos todo lo que nos pudiera arrojar luz sobre lo que podía ser ese objeto. Los pilotos ahora se niegan a hablar públicamente sobre el incidente, pero los archivos del Ministerio de Defensa recuerdan lo que le dijeron a Anthony Booth en esa época. Mi atención se centró en el escudo resplandeciente, pero desvié mi mirada porque algo se atravesó. El objeto tenía luces blancas, parecía un árbol de Navidad. Iba a alta velocidad y pasó muy cerca. Hay una transcripción de la conversación entre el capitán del 737 y el control en tierra. Manchester, habla Speedbird 5061. Acabamos de ver algo por el lado derecho. Pasó muy rápido. Y Manchester inmediatamente responde y dice que no se ve nada en el radar. ¿Fue un avión? Tenía luces, pero pasó por el lado derecho muy rápido. Manchester dice, ¿y por encima de ti? Pasó por encima de nosotros. Después Manchester les aconsejó mantenerse alertas ante cualquier objeto, pero dicen que no se ve nada en absoluto. Debe haber sido algo más. Debió descender muy rápido después que le sobrepasó. Entendido. La torre de control de Manchester no encontró ninguna señal en el radar. Para el experto en radar, Doug Robb, esto es extraordinario. Dice que la probabilidad de detección de actividad de escape es remota, ya que la zona está bien vigilada por varios radares y cualquier actividad generaría una respuesta del radar, pero no se vio nada. Entonces, ¿qué evitó la detección del radar? Los archivos del Ministerio de Defensa muestran que los investigadores y los pilotos consideran todas las posibilidades. ¿Era un Delta? Sería un suicidio en la noche. Un delta no sería captado por un radar normal. ¿Un cometa? No lo creo. Un meteorito podría ser detectado si el radar apunta en la dirección correcta y se vería como un trozo de escombro avanzando a toda velocidad. ¿Militar? Tal vez, pero no lo reconozco y estamos cerca de un aeropuerto. Lo habría detectado el radar. Un avión espía. No parecía estar ocultándose. Un avión de acecho no sería captado por radares normales. Los aviones espías se mantienen en secreto y no vuelan donde la gente pueda verlos, y menos cerca de un avión de pasajeros. ¿Un ovni? Rayos. No lo sé. Estos pilotos no están mintiendo. Se refieren a una experiencia que fue sin duda desconcertante. Los archivos muestran que en la investigación se analizó seriamente la posibilidad de que fuera actividad militar. Pero no hallaron evidencia de ninguna fuente oficial. Parece poco probable que un vuelo se haya realizado tan cerca de un aeropuerto internacional tan congestionado. Entonces, ¿qué era? Revelamos la conclusión encerrada en los sótanos del Ministerio de Defensa desde el año 1995, resultado de la investigación de Anthony Booth. Los incidentes investigados nos permitieron llegar a la conclusión definitiva, pero ahora no podemos hacerlo. Hicimos una evaluación de las causas, los riesgos y todo resultó no evaluable. Grado de riesgo no evaluable. Es muy extraño encontrar esa declaración en un informe oficial de posible colisión. Concretamente están diciendo que no saben qué era. ¿Qué dirán? Podrían burlarse de nosotros. Al final del resumen de los grupos de trabajo se concluyó que no hay duda de que estos dos pilotos vieron un objeto de importancia suficiente para solicitar un reporte oficial. Sin embargo, la naturaleza y la identidad del objeto son desconocidas. Especular sobre la actividad extraterrestre, aunque sea fascinante, no hace parte de las atribuciones del grupo y debe quedar en manos de aquellos cuyo enfoque es ese campo.
Para algunos ufólogos como Nick Pope, la ausencia de una verdadera conclusión plantea muchos interrogantes y ninguna respuesta. Me parece extraordinario. OVNI no significa nave espacial extraterrestre. Pero es evidente que en la mente de algunas personas sí. El piloto y el primer oficial fueron investigados por la Autoridad de Aviación Civil y por el Ministerio de Defensa. Alguien creía que posiblemente todo esto se trataba de algo extraterrestre. No puedo especular sobre qué era. Realmente no puedo. Lo único que puedo asumir es lo que todos sabemos. En este momento, puede haber cosas que no conocemos. La investigación del evento de Manchester demuestra la seriedad con que el Ministerio de Defensa enfrenta los avistamientos. Pero el Departamento de OVNIs ha recibido reportes de los pilotos durante décadas. Los archivos revelan avistamientos durante la Segunda Guerra Mundial, y en algunos casos fueron considerados tan graves que fueron reportados a las altas esferas del gobierno. Los recién liberados archivos OVNI confirman lo que muchos expertos sospechan: que el gobierno británico estaba investigando avistamientos inexplicados que se remontan a la Segunda Guerra Mundial. No hablo mucho de este evento. Solo con los amigos cercanos con los que volé durante la guerra. Segundo caso, encuentro cercano de un avión de combate. Primavera de 1944. Gran Bretaña se dedicaba a bombardear Alemania. Rumores de extraños proyectiles no identificados llegaron a los altos mandos. Considerados como una amenaza para la moral pública, los archivos del Ministerio de Defensa revelan que la orden de mantenerlo en secreto vino de muy arriba. Avistamientos como el del artillero Bernard Dye. Tengo aquí un diario personal de la guerra. Leeré el encabezado que escribí el 26 de abril. Operación Essen. 300 aviones atacaron el lugar. Dye recuerda el avistamiento más extraordinario. Objetos no identificados que describo como unas esferas rojas de fuego. Esta es la primera vez que Bernard Dye habla en la televisión acerca de lo que sucedió esa noche. Habíamos salido de la zona de fuego y nos dirigíamos a la base de Mildenhall. Atravesábamos Francia. Todo parecía estar tranquilo. De repente vi 3 esferas de fuego que venían ascendiendo. Y lo reporté a nuestro piloto Arthur Horton por el intercomunicador. Arthur, vienen 3 o 4 por abajo. Segundos después, el artillero de cola Brian Harper observó otras 2 esferas. Arthur me preguntó, ¿son aviones de combate? Dije, no lo creo. No eran aviones de combate, sino esferas de fuego y venían hacia nosotros. Y al acercarse, se desplazaron velozmente hacia arriba. Le dije a Arthur que hiciera una maniobra para esquivarlas. Maniobra de evasión, ahora. Viajábamos a más de 450 kilómetros por hora. El avión se estremecía y aún así seguimos. El piloto estaba preocupado por la temperatura de los motores. El ingeniero Dave dijo, ¿qué está ocurriendo? No te preocupes por eso. Sigue, o dijo algo así, palabras con mucha decisión. Sin duda me aterré al verlas. Después de unos momentos, estas 5 esferas empezaron a avanzar con lentitud y después desaparecieron. Entonces llegamos a salvo a casa. Cuando regresamos a la base de Mildenhall, todos fuimos interrogados por los oficiales de inteligencia y se rieron de nosotros. Esto hizo que el piloto se molestara y les dijo que no estarían tan sonrientes si hubiesen estado en la aeronave. ¿Qué considera el artillero Bernard Dye que eran las esferas rojas?
No sé qué pensar, pero yo creí que era una nueva arma que habían inventado los alemanes. Bernard Dye no es el único. Otra tripulación de la Segunda Guerra Mundial también reportó avistamientos inexplicables. Y ahora sabemos que por lo menos uno de estos informes fue suprimido, y la orden provino directamente de los altos mandos. El primer ministro Winston Churchill estaba tan aterrorizado que ordenó archivar el informe durante 50 años. El señor Churchill declaró que el incidente ovni debía ser considerado ultra secreto por al menos 50 años. Churchill se refería específicamente a un avistamiento realizado a finales de la Segunda Guerra Mundial por una tripulación británica, que regresaba de una misión de reconocimiento sobre Alemania. El archivo dice: Mi abuelo estuvo en un debate sobre un incidente que experimentó una tripulación de la Real Fuerza Aérea. Los archivos del Ministerio de Defensa muestran que la historia fue relatada por el nieto del guardaespaldas de Churchill, que estuvo presente en una reunión de urgencia entre el primer ministro y el comandante de las fuerzas aliadas, general Eisenhower, donde hablaron sobre el incidente. Le había estado escribiendo para ver si el ministro podía confirmar la historia. El sujeto había estado presente en una discusión entre Winston Churchill y Eisenhower acerca de un misterioso incidente cuando la tripulación de una aeronave de reconocimiento de la Real Fuerza Aérea observó un objeto metálico que apareció al lado de su avión. La siguió durante un largo recorrido y se comportó de una manera completamente inexplicable. En términos de lo que se conocía de las aeronaves alemanas o de cualquier tipo de máquina voladora dentro de la Alemania nazi. Un experto en aeronáutica también estuvo en la reunión. Descartó la posibilidad de que fuera un misil debido a que este no puede igualar la velocidad de una aeronave más lenta y después acelerar. Churchill decidió que esto no podía ir más lejos. Alguien planteó la posibilidad de que fuese un ovni. En ese momento el señor Churchill declaró que el incidente debía ser inmediatamente clasificado. Pero el archivo sobrevivió. Esta decisión explica cuánto temía Churchill a la reacción del público ante este avistamiento de un ovni si lo hubiese permitido. Este evento se clasificó de inmediato para que no creara pánico en masa y destruyera una de las creencias de la Iglesia. Sin embargo, los archivos también revelan que esta no fue la primera vez que Churchill se vio impactado por avistamientos de ovnis. En octubre de 1912 hubo avistamientos de luces misteriosas en el cielo sobre los astilleros de Sheerness en Essex, y Winston Churchill, que era el primer lord del almirantazgo, lo presenció. Él tuvo que admitir que no podía explicar lo que vio. Los archivos muestran que incluso después de la guerra, Churchill tenía un interés personal en avistamientos inexplicados. A raíz de los avistamientos en Washington, D.C. en 1952, aparecieron titulares en las noticias. Winston Churchill una vez más se interesó y envió un memorando al secretario de Estado. ¿Qué sucede con ese asunto de los platillos voladores? ¿Qué puede significar? ¿Cuál es la verdad? Déjeme hacer un reporte de su conveniencia. Hasta ahora, el artillero Bernard Dye no sabía que en la Segunda Guerra Mundial se había presentado otro avistamiento que Churchill quería mantener en secreto, en un momento tan crítico en la guerra. Le mostramos el archivo del Ministerio de Defensa recientemente publicado. Bueno, después de leer este informe, me parece idéntico a lo que presenciamos, a lo que yo vi esa noche. No había escuchado nada al respecto, pero no me sorprende que hubieran dado esa instrucción porque esto sucedió durante los años de guerra y evidentemente debieron aparecer otros objetos. Es interesante que durante la década de 1940 hubo un gran número de avistamientos por parte de los pilotos, y hay varios archivos de la Real Fuerza Aérea que detallan estos informes. Fenómenos de cohetes que nunca fueron explicados. Y al final de la guerra, cuando interrogaron a algunos de los pilotos de la Luftwaffe, ellos dijeron que habían visto cosas similares y pensaron que eran armas de los aliados. Entonces, ¿hay una explicación para lo que vio la tripulación? Dave Clark tiene su propia teoría.
Sencillamente pensé que era una combinación de percepción errónea por parte de las tripulaciones. Ellos esperaban acción del enemigo porque había una gran descarga de adrenalina. OVNIs o no, los archivos muestran que en la Segunda Guerra Mundial los líderes estaban desesperados por mantener este tipo de avistamientos lejos del público. El siguiente archivo muestra cómo, incluso décadas después, el gobierno todavía teme el pánico que puedan generar los ovnis. Tercer caso, encubrimiento de la fotografía de un ovni. Muchos expertos en ovnis creen que el archivo Pitlochry ilustra una de las conspiraciones de ovni más importantes de los últimos tiempos. Involucra fotografías de un objeto no identificado volando sobre un remoto valle escocés. Las fotografías fueron enviadas al Ministerio de Defensa, pero misteriosamente desaparecieron. El periodista Mark Pilkington ha pasado por años tratando de localizar estas imágenes. Las fotografías Pitlochry en los archivos del Ministerio de Defensa se remontan al 4 de agosto de 1990, cuando dos testigos en ruta A9 cerca de Calvin hacia Pitlochry supuestamente vieron una nave en forma de diamante flotando en el aire durante unos 10 minutos y tomaron 6 fotografías, y estaba acompañado de 2 aviones que el Ministerio de Defensa identificó como aves. El fotógrafo nunca fue identificado. Envió las 6 fotografías al periódico escocés Daily Record. El documento nunca fue publicado. En lugar de ello, fueron remitidas al Ministerio de Defensa para su investigación. El Ministerio de Defensa tomó sus copias de las fotografías y desaparecieron. De acuerdo con los archivos, enviaron los negativos originales al Daily Record, que nunca publicó en un artículo sobre el tema y jamás publicó las fotografías. Se las devolvió a los hombres cuyos nombres fueron removidos de los archivos, así que no hay información. Es un misterio sobre otro misterio. Todo lo que queda de los archivos es una copia de las fotografías. Más tarde, los ufólogos se burlaron de lo que mostraba esta. Pero Nick Pope conoció las fotografías originales y los archivos cuando trabajaba en el Ministerio de Defensa. Tanto el Ministerio de Defensa y la Junta de Reconocimiento Aéreo analizaron con cuidado y el consenso fue total. Se trataba de un objeto real. Tenía aproximadamente entre 25 y 30 metros de diámetro. Me senté con un homólogo del personal del Ministerio de Defensa en una conferencia sobre ovnis y discutimos extensamente esta fotografía. Esto era de interés para el Ministerio de Defensa porque estaba claro que podían hacer algo que nuestras naves no y querían conocer la tecnología. El Ministerio de Defensa estaba decidido a restar importancia al incidente. Hubo una interesante reunión informativa de la oficina de prensa del Ministerio de Defensa con serias objeciones acerca de estas fotografías que aparecieron en los periódicos, y en caso de que preguntaran de qué se trataba, declararon haber visto las fotografías y que no hay conclusiones definitivas con relación al objeto en forma de diamante. Y al ser presionados por los medios de comunicación, respondieron que todos los informes de avistamientos recibidos por el ministerio eran enviados al personal encargado en la Real Fuerza Aérea. Durante su permanencia en el ministerio, Pope tenía una copia ampliada de la fotografía en la pared de su oficina hasta que su superior le ordenó quitarla. Una sugerencia es que se trataba de un prototipo de avión espía estadounidense. Mi jefe de división estaba convencido de que se trataba de aeronaves secretas y ordenó que todo esto fuera eliminado. Gracias a los archivos sabemos que hubo una gran discusión interna acerca de que los estadounidenses ensayaban este increíble avión espía, y si era así, ¿por qué no pidieron permiso para volarlo en el espacio aéreo británico? El periodista Mark Pilkington cree que los eventos de esa época pudieron haber influido en lo que la gente creyó haber visto. Esto fue solo 2 días después que estalló la Primera Guerra del Golfo y había un gran despliegue de aeronaves hacia el Oriente Medio y el Reino Unido. Era una especie de lugar de reposo, una plataforma de lanzamiento para muchos de esos aviones. El Ministerio de Defensa estaba claramente preocupado acerca de la reacción del público, tal como Churchill lo estuvo 4 décadas antes. ¿El Ministerio de Defensa hizo un encubrimiento de las misteriosas fotografías de Pitlochry? Existe la posibilidad de que el Ministerio de Defensa haya destruido esas imágenes,
porque pensaban que era una especie de avión espía estadounidense que no conocían. O tal vez mantuvieron esto oculto porque no querían asumir la vergüenza de tener que aceptar que había objetos desconocidos invadiendo el espacio aéreo, que superaban nuestra tecnología y que en verdad no podían explicar. Sin embargo, al basarnos en esto, dejamos en claro que la imagen es borrosa, granulada, en blanco y negro, y podía haber sido dibujado por un niño con lápices de colores. Mark Pilkington sigue buscando las fotografías reales de Pitlochry para averiguar qué fue lo que puso en alerta a las defensas de Gran Bretaña. Pero 6 años más tarde, en la costa este de Gran Bretaña, otro avistamiento ovni desencadenó una investigación militar a gran escala y representó un desafío directo para la Secretaría de Estado de Defensa. En 1996, el Ministerio de Defensa se vio envuelto en una grave invasión de las defensas británicas por parte de un ovni en East Anglia. Los archivos del Ministerio de Defensa revelan que no solo implicó a la policía, los guardacostas y la Real Fuerza Aérea, sino una llamada del secretario de Defensa para desplegar aviones de combate. Estoy muy preocupado por un incidente frente a la costa de East Anglia que implica la observación de un ovni captado por diversos sistemas de radar militar. ¿Por qué nuestros aviones no actuaron? Fue uno de los eventos ovni más aterradores de todos, y comenzó una tranquila noche de octubre en la costa este. Cuarto caso, solicitud de intervención aérea. Fue la policía quien llamó y realizó los primeros reportes relacionados con este evento. En las primeras horas de la mañana, la policía aseguró que observaban una extraña luz giratoria roja y verde en el cielo sobre Skegness y parecía estar muy alto en el cielo sobre The Wash. Los oficiales de la patrulla reportaron el avistamiento al sargento de la estación. Llamamos por teléfono a la sala de control de Skegness y lo retransmitieron al guardacostas de Great Yarmouth, sospechando que podría ser un incidente sobre el mar. Recibimos un informe a eso de las 3:15 de la policía de Skegness acerca de una luz que se podía ver en dirección sureste. En ese momento no estábamos seguros de qué era y de inmediato llamamos a los radares de defensa aérea esperando que ellos pudieran ver algo. La llamada llegó a la base de la Real Fuerza Aérea en Neatishead, el centro aéreo de defensa más importante del sur de Inglaterra. Radar Claxby tiene un contacto a 221 grados. En uno de los radares había un pequeño punto que no pudieron identificar, pero no era un avión. El misterioso eco del radar y las extrañas luces vistas por la policía podrían ser la misma cosa. Empezaron a reportarse llamadas de pánico por parte del público. No creo que nos invadan. Se hizo una advertencia para mantener estrechamente vigiladas las luces no identificadas y un buque cisterna se reportó. Cono Coast a Yarmouth. Vemos una luz por encima de Wash. La embarcación era el Cono Coast y se encontraba en esta área. A las 3:50 de la mañana, el oficial Pessel Leyland corrió hacia el techo de la estación de policía para grabar en video las extrañas luces y logró capturar 5 minutos de imágenes que mostraban ahora una sola luz blanca y estática. La noticia del avistamiento se extendió rápidamente entre la comunidad ovni. La transcripción de la conversación entre el capitán del guardacostas, la policía y la tripulación del buque se filtró a las noticias locales. De repente este incidente ovni captó la atención de un diputado local. El avistamiento adquirió tal notoriedad que incluso el diputado laborista Martin Redmond se interesó y comenzó a hacer preguntas. Martin Redmond dijo, tenemos policías viendo ovnis, oficiales de la Real Fuerza Aérea haciendo un seguimiento en los radares, y sin embargo, no hay una sola aeronave en el aire examinando el hecho. Esta es una copia de la carta que el diputado Martin Redmond envió al honorable Michael Portillo, secretario de Estado de Defensa, donde dice: estoy preocupado por un incidente que ocurrió frente a la costa de East Anglia recientemente y que implica una observación de un objeto volador no identificado captado en diferentes sistemas de radar militares. Estoy interesado en averiguar de qué se trata debido al caos que este evento puede causar. Y después le pregunta al Ministerio de Defensa, ¿por qué no reaccionan? ¿Qué está haciendo la Real Fuerza Aérea? Esto fue un llamado de atención para la Fuerza Aérea.
Los archivos revelan una situación caótica. La carta provocó una investigación del Ministerio de Defensa explicando la resistencia de la Real Fuerza Aérea. Doug Robb era el encargado de las operaciones esa noche. Le mostramos los hallazgos del Ministerio de Defensa y no le sorprendieron las conclusiones. Este es el diagrama de las imágenes del radar sobre Boston esa noche y en resumen muestra que Claxby captó el objeto, pero no se movió y tampoco aterrizó. Después de la investigación se dijo que era la torre de la iglesia y después fue conocido como el bastón de Boston. Los archivos aseguran que se trataba de esta iglesia. La iglesia es conocida en los círculos de la aviación como el bastón de Boston y aparece ocasionalmente en algunos radares. Dijeron que se trataba de un fenómeno distinto a las luces brillantes y estacionarias visto por la policía de Boston y Skegness y el buque cisterna. El reporte concluye: no había justificación para ordenar la salida de aviones de combate, a pesar de lo que pensaba el diputado Martin Redmond. Se despliegan aviones cuando hay una aeronave a 300 kilómetros de distancia, pero no se hace cuando se trata de un objeto fijo en tierra porque ¿cuál es la amenaza? Si lo que el radar captó fue en realidad una iglesia, entonces, ¿qué eran las misteriosas luces que observaron la policía y el buque cisterna? El Ministerio de Defensa examinó el video de la policía. Sugiere una fuente celestial distante. El Ministerio de Defensa envió el video al Observatorio Real de Greenwich para su análisis. Su informe se ha mantenido oculto desde 1996 en los archivos del Ministerio de Defensa. El experto en ovnis y astronomía Ian Redpath muestra las conclusiones y el video de la policía. Si observamos el video de la policía, se aprecia un solo punto brillante, luminoso, que sencillamente permanece allí, no parece hacer nada. Para mí, esto demuestra que incluso el testigo más honesto puede cometer un error de apreciación de brillantes objetos celestes. La causa más común es el planeta Venus, que de hecho es llamado el rey de los ovnis, y es así porque es el objeto más brillante en el cielo después del Sol y la Luna. Eso puede haber sido lo observado por la policía. También cree que hay una explicación para los colores de las luces. Cuando la cámara se acerca, generalmente se pierde completamente el enfoque y se pueden ver formas extrañas que en realidad se originan por el diafragma de la cámara. Pero esto no explica qué observó la tripulación del buque cisterna. Una investigación del Ministerio de Defensa encontró que vieron una luz en una dirección diferente a Venus. Y estaban desconcertados. No hay explicación. Pero el experto Ian Redpath cree que hay una respuesta. El objeto que vio el buque cisterna al norte, creo que era otra brillante estrella llamada Vega, que también parece brillar y titilar con luces de múltiples colores. El experto en ovnis y escéptico David Clark cree que hay una razón de por qué alcanzó a ser un incidente mayor. Entre 1996 y 1997, años de popularidad para la serie Archivos X en la televisión, se recibieron el mayor número de reportes desde el año 1978. ¿Está cerrado el caso de East Anglia? ¿O emergerán más misterios como sucedió con uno de los casos más famosos, uno que se rehúsa a desaparecer? El Roswell de Gales. Quinto caso, el Roswell de Gales. En 1974, al norte de Gales, miles de personas experimentaron un violento temblor de tierra y vieron caer luces del cielo. Algunos ufólogos creen que un ovni se estrelló y que desde entonces se habla del Roswell de Gales. Eso fue una explosión. La casa acaba de temblar. Fue muy fuerte. Parecía venir encima de tu cabeza. Pensé que la casa se iba a caer. Había luz que venía de lo alto de la montaña, por allí. El 24 de enero de 1974 a las 9:50 de la noche, 5 cuerpos incandescentes atravesaron el cielo. Se ha revelado nueva información que amplía el misterio. Considerado uno de los principales testigos del incidente Berwyn, Hugh Lois tenía en ese entonces 14 años. Después de las 8:30 de la noche,
La familia de Hugh sintió un enorme temblor. Fue una experiencia aterradora. Casi 40 años después, Hugh recuerda ese día como si fuera ayer. ¿Qué pasa? Fue como un golpe. Enseguida todo empezó a temblar violentamente. La luz parpadeó. La imagen de la televisión comenzó a titilar y de repente la pantalla quedó en blanco. Todos teníamos mucho miedo porque no sabíamos qué había sucedido. Y Enoch dijo, tuvo que ser una explosión. Entonces el teléfono empezó a sonar. Eran los vecinos preguntando, ¿sintieron eso? 20 minutos después se escucharon unos golpes en la puerta. Buenas noches. Buenas noches. Era un oficial de la policía y nos dijo que habían recibido un reporte de un accidente de avión que había caído sobre Berwyn y que querían que sacáramos nuestro vehículo para ir hasta allá. Yo tenía 14 años y le dije, Enoch es quien conduce. Ascendimos por la montaña más de 1 kilómetro, no sé exactamente cuánto. Nos salimos de la carretera, nos detuvimos, bajamos y tomamos linternas. Todo estaba muy oscuro, no había nada que ver. ¿Linternas? Uno de ellos dijo, aquí no hay nada, está muy tranquilo, no puedo ver nada. Regresamos, íbamos de vuelta hacia los vehículos, y mientras nos acercábamos vimos esta luz blanca y brillante. ¿Qué es eso? Sobre el valle. Justo detrás de esos árboles allí a la izquierda, en el valle entre esas dos montañas, había una luz blanca muy brillante que parecía venir de arriba. Pero inicialmente no podíamos identificar de dónde procedía, porque era como si viniera del valle. No parecía un accidente de aviación. Era demasiado blanca para hacer fuego. No duró mucho tiempo, máximo 20 segundos. Realizaron búsquedas en la ladera de la montaña, pero no había rastro de un accidente. Entonces, ¿qué era esa luz? El ufólogo Andy Roberts ha investigado el ovni de Berwyn durante años. Aunque se mantiene escéptico, admite que hay un misterio central en este incidente que implica otro testigo clave. En una población llamada Landerville vivía la enfermera Pat Evans. Ella sintió la explosión y como enfermera tenía equipo médico. Pensó que si un avión se había accidentado, podía brindar la ayuda necesaria hasta que llegaran los servicios de emergencia. Pat Evans estaba con sus 2 hijas adolescentes a 6 kilómetros de donde se hallaba Hugh Lloyd cuando sucedió el sismo. ¿Qué está pasando, mamá? ¿Sentiste eso? Tomó a sus 2 hijas, las llevó al auto y condujo unos 10 o 15 minutos por la carretera B4391 esperando ver un avión en llamas. Este es el camino que ella recorrió. Es una vía que conocía muy bien, así que no tuvo problemas para buscar lo que consideraba un avión estrellado. Y cuando llegó a este bosque, quedó completamente asombrada al ver en las colinas una enorme esfera de luz pulsante de color rojo, blanco y naranja. Cualquier cosa que hubiera sido el objeto, estaba muy lejos de la carretera para acercarse a pie. Pat y sus hijas observaron asombradas la oscilante esfera de luz que cambiaba de color. Lo describe como la mitad del tamaño de la luna, y alrededor de este objeto había luces moviéndose. Ella se dio cuenta que no se trataba de un accidente de aviación y que ya había otras personas en el lugar. Se devolvió a su casa y aún hoy está desconcertada por lo que vio. ¿Qué fue lo que Pat Evans y Hugh Lloyd vieron esa noche? Revelamos que incluso la llegada de misteriosos hombres de negro no podía proporcionar todas las respuestas. Los avistamientos no identificados de Pat Evans y Hugh Lloyd en Berwyn, Gales, en 1974, hacen parte de las leyendas de los ovnis. Pero los archivos del Ministerio de Defensa liberados recientemente solo han incrementado el misterio. Investigadores del Servicio Geológico Británico fueron enviados rápidamente a Berwyn para investigar un temblor de tierra que registró una intensidad de 3.5 en la escala de Richter. Inmediatamente después del terremoto recibimos una cantidad de informes, algunos bastante complejos de unas extrañas luces en el cielo sobre la colina. Y llegamos a preguntarle a la población local qué habían visto, escuchado y sentido.
El estudio del equipo del Instituto Geológico Británico se dio a conocer en Berwyn como los hombres de negro, porque vestían trajes oscuros e iban de puerta en puerta. Algunas personas parecían creer que todo era muy sospechoso y que nosotros, los científicos del Instituto Geológico, teníamos algo que ver con los eventos en el lugar. Los archivos que contienen las notas de Chris recuerdan su entrevista con la enfermera Pat Evans, que vio la luz no identificada. Tengo aquí las notas que hice cuando hablé con Pat Evans. Ella sintió el temblor, pero también estaba muy preocupada por las luces que aparecieron en el cielo. Ella pensó que la gran luz roja provenía del fuego. Esta es una copia de los mapas que realizamos con el equipo a medida que hablábamos con la gente y a partir de los relatos de los testigos. Íbamos anotando exactamente qué habían visto, oído y sentido. El mapa del Servicio Geológico Británico permanecía oculto en una bóveda. Revela que las luces vistas por Pat Evans y Hugh Lloyd aparecieron en la misma pequeña zona de la colina al mismo tiempo. El ufólogo Andy Roberts regresó al mismo punto de la montaña donde Pat y sus hijas vieron el ovni, y donde Pat Evans le contó su historia a Andy Roberts en 1998. Cuando traje a Pat Evans a este lugar en 1998, me relató la historia y yo le tomé fotografías. Y hay una en particular donde ella señala el lugar donde vio las luces en 1974. Aquí está señalando hacia allí, donde la policía y los agricultores estuvieron buscando esa noche. Pat Evans estaba en el camino a Langenogg, hacia Wellspool, un poco más adelante de ese cultivo. Y muy posiblemente vio la misma luz porque es la misma altura. Estoy seguro de que se trataba de la misma luz. Archivos recientes muestran la explicación del Ministerio de Defensa ante la explosión súbita y las misteriosas luces. La búsqueda posterior en las laderas en cuestión no reveló señales de impacto. La Oficina de Meteorología considera que estos avistamientos pudieron ser ocasionados por un meteoro que ingresó en la atmósfera e hizo combustión antes de tocar la Tierra. Una investigación privada realizada a nombre de la Sociedad Astronómica Británica concluyó que el meteoro podía de hecho haberse desintegrado sobre Manchester y que su aparición fue precedida a las 8:30 horas por un temblor de tierra en las montañas de Berwyn, con el cual no tiene conexión. Así que insisten en que se trata de dos hechos aislados que ocurrieron coincidencialmente en la misma noche. Fue un meteorito y un temblor de tierra. Es una increíble coincidencia. Dos fenómenos naturales independientes, una lluvia de meteoros y un temblor de tierra, que ocurrieron simultáneamente. ¿Es la respuesta a este misterio? Muchos creyentes del fenómeno ovni no lo creen así. Ellos consideran que los archivos no pueden responder un gran interrogante. ¿Cuál fue la fuente de luz que vieron Pat Evans y Hugh Lloyd en la colina? Lo que Pat vio es un completo misterio. La verdad, no creo que sea un ovni, pero sí un objeto desconocido. En todo caso, se trata de un objeto no identificado y sigue siendo un misterio. Así que se presentaron exageraciones acerca de extraterrestres unidas al hecho de que hubo un temblor de tierra y un posible meteorito. Y vieron un objeto brillante en el suelo durante 10 minutos. ¿Está cerrado el caso de Berwyn? Todavía hay muchas preguntas sin respuesta. El incidente de Berwyn permanece en la mente de muchas personas y no es caso cerrado. Algunos creen que la liberación de estos archivos es desinformación y que el Ministerio de Defensa sigue encubriendo algo acerca del gran secreto sobre los ovnis. El Ministerio de Defensa se ha comprometido a liberar todos los archivos ovnis. ¿Pero revelarán todos los secretos? Parece que el público no está dispuesto a dejar de creer. Para algunas personas, los ovnis están con nosotros desde hace mucho tiempo e incluso se han revelado. Algunos sugieren que esta liberación lenta de información acerca de los ovnis se hace para que la gente se prepare para el día en que se haga el anuncio de que los ovnis son reales.